La doctrina Monroe fue antiimperialista en el sentido de mantener a las potencias coloniales europeas fuera de América. Pero al aplicarla, es fácil convertirla en una política imperial al facilitar el imperialismo estadounidense en su lugar. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Exigir mantengan al margen sin reclamar dominancia. Porque esto es lo que a menudo vemos en las fronteras de las grandes potencias. Tú y yo hemos hablado antes de que lo mismo se aplica a Ucrania. Es decir, los países occidentales no deberían haber, subvertido el gobierno, no deberían haber intervenido militarmente. Sin embargo, eso tampoco le da a Rusia el derecho a dominarlo. Entonces, ¿cómo se encuentra un equilibrio ahí? Y además, tendría que ser a través de la reciprocidad, es decir, acuerdos con otros, porque es muy difícil convencer a otras grandes potencias de que seguiremos en sus fronteras, pero ellas no pueden estar en las nuestras. ¿Cómo se implementaría esto, hablando prácticamente, si te sentaras con esos líderes mundiales y llegaras a un acuerdo sobre una especie de doctrina Monroe civilizada, por así decirlo? La doctrina Monroe tiene en realidad dos elementos muy atractivos. Uno es el antiimperialismo, no entrometerse en los asuntos internos de otros países. Fue una declaración temprana de este principio, pero ahora está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. La idea de que los países son soberanos y de que otros no deben interferir en sus asuntos políticos internos es muy buena. El problema es que Estados Unidos no la reconoce en la práctica, porque su política exterior suele basarse en operaciones de cambio de régimen. De hecho, de todos los países del mundo, Estados Unidos no practica realmente la diplomacia en el sentido normal de decir, tenemos desacuerdos contigo, negociemos. Especialmente cuando el otro gobierno es lo bastante pequeño como para que Washington piense que puede simplemente imponerse. Another government, as long as it's small enough, it says, we will change you. We will overthrow. Dice, os cambiaremos, os derrocaremos. Y por supuesto, ha habido probablemente unas 100 operaciones de cambio de régimen de ese tipo. Me gusta mencionar el magnífico libro de Lindsay O'Rourke titulado Covert Regime Change. Fue doctoranda de John Mearsheimer y realizó un estudio extraordinario sobre todas las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos entre 1947 y 1989. Enumeró 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen. Encubiertas en el sentido de que Estados Unidos intentó derrocar a un gobierno y luego mintió al respecto, negando su implicación. Así que esto es lo primero que se opone en la doctrina Monroe, algo muy atractivo. En segundo lugar, la doctrina Monroe, como ambos hemos mencionado, es recíproca, lo cual una vez más se ha olvidado por completo. Estados Unidos dice claramente, no nos entrometeremos en Europa. Y eso en realidad se remonta al discurso de despedida de George Washington, donde argumenta en contra de los enredos en los asuntos europeos, afirmando que Estados Unidos no debe involucrarse en las guerras interminables de Europa. Así que estas son dos ideas atractivas, la no intervención y la reciprocidad como normas básicas. Creo que pueden incorporarse a un sistema legítimo hoy en día, del que hemos hablado y que yo llamo esferas de seguridad. Por esferas de seguridad me refiero a una especie de derivación de la doctrina Monroe, formulada de manera un poco diferente. Significa que las grandes potencias, y con esto me refiero a las grandes potencias nucleares, capaces de proyectar poder más allá de sus fronteras, Estados Unidos, Europa, Rusia, China e India, deben respetar las zonas fronterinas grandes próximas para no poder convertirse en una guerra nuclear. Esa sería una parte. And this would be one part. It's like the Monroe Doctrine. It says Russia or China. Es como la doctrina Monroe. Dice que Rusia o China no deberían intervenir en las Américas, pero que Estados Unidos tampoco debería intervenir en el vecindario cercano de Rusia, Ucrania, ni en el de China, Taiwán. Y esto sería recíproco. Pero yo lo combinaría con la política del buen vecino de Franklin Roosevelt, que realmente funcionó, y es muy importante.
Una razón más por la que considero a Franklin Roosevelt el mayor presidente estadounidense. Cuando asumió el cargo, dijo, dejaremos de realizar estas intervenciones militares de Estados Unidos en las Américas. Y así lo hizo. Su visión era que estaríamos mucho más seguros nosotros mismos si tuviéramos seguridad colectiva en nuestra región. Así que la idea de una esfera de seguridad es un acuerdo entre grandes potencias, en el que éstas dicen, no cruzaremos las líneas rojas de otras grandes potencias, para evitar un conflicto global, algo que Estados Unidos violó abiertamente antes, en el caso de impulsar la ampliación de la OTAN hacia Ucrania y Georgia. Pero la política del buen vecino dice que eso no es una licencia para que Rusia controle Ucrania o Georgia, del mismo modo que no es una licencia para que Estados Unidos controle México o derroque al gobierno de Venezuela, que es lo que Trump está intentando hacer ahora mismo. Así que estos son los dos principios que me gustaría. La no intervención de las grandes potencias en los vecindarios de otras grandes potencias, para que no destruyamos el mundo, pero también decirles a las grandes potencias que no son matones. No tienen derecho a la intervención militar. No tienen derecho a hacer exactamente lo que Trump está haciendo ahora mismo en Venezuela, que es desestabilizar explícitamente Venezuela con el propósito de derrocar a un gobierno. Eso no debería prevalecer. Va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y, en mi opinión, va en contra de la seguridad de Estados Unidos. Sí, podemos hacer todo tipo de cosas, pero ¿conduce eso a buenos resultados? No. Does it lead to good results?